Buenos días, bienvenidos a este Facebook Live sobre la portada de semana. Hoy nos acompaña Astrid Suárez, periodista política de La Revista, con quien vamos a hablar acerca del tema de las objeciones presidenciales a la JEP, tema en el cual llevamos más de un mes y que ha copado toda la agenda política. Nuestra portada de esta semana llevó por nombre Sube la temperatura y fue un análisis de la polarización que ha generado el tema de estas objeciones presidenciales. Si bien antes planteábamos que había una radicalización de la derecha, ahora insistimos en que hay una polarización en la medida en que en el Congreso se han hecho visibles dos bandos: los que defienden las objeciones presidenciales, que son fundamentalmente el Centro Democrático, un pedazo del Partido Conservador y el MIRA, y los que las critican, donde están partidos independientes como Cambio Radical y Liberal, y otros de la coalición del gobierno como la U y toda la bancada alternativa. En el ambiente del Congreso hay tensión, hay división, hay dos sectores claramente identificables y además se han roto otras dinámicas como las relaciones armónicas que tradicionalmente existían entre la Cámara y el Senado. La semana pasada vimos una fuerte confrontación en la que al expresidente Uribe se le fue de la mano acusando a Petro de sicario moral y hemos visto otras tensiones. Astrid, buenos días, y quisiera preguntarte para arrancar, ¿qué se espera para hoy en la plenaria del Senado? Bueno, Larisa, buenos días a todos. Esta mañana a las 11 de la mañana en la plenaria del Senado se encontrarán todas estas fuerzas políticas. Lo que se espera es ver si se puede completar el quórum para finalmente votar. Recordemos que, de acuerdo como lo pidió la oposición, haciendo uso del estatuto de la oposición, las objeciones son el único punto del orden del día, por tanto será el eje central de la discusión. Ahora, lo que se espera es que hagan una proposición que venga desde la oposición o los defensores de la JEP, que pida votar en bloque todas las objeciones, es decir, negarlas o no. Y también podría estar la opción de que propongan que se vote una a una. Esto es algo que había pedido la subcomisión accidental, se había hablado del tema de que fuera una a una, porque recordemos que en la pasada plenaria el senador Álvaro Uribe propuso un acuerdo político entre ellos para salvar por lo menos dos objeciones. Él sabe que en este momento el gobierno no cuenta con las mayorías para sacar adelante las objeciones. En nuestras cuentas solamente tienen alrededor de 37 votos, pero pues hay que ver qué impedimentos se presentan. ¿Cuántos votos se necesitan para aprobarlas en dado caso que la votación fuera en bloque? Pues esto depende también del quórum, que todavía pues no sabemos cómo se haga, pero digamos que con la oposición sí tiene los 60 votos que se necesitan, los tendría en caso de que realmente todo se mantenga con Cambio Radical, Partido Liberal y la U votando en bloque como así lo prometieron, con el cumplimiento y el rasero de la ley de bancadas. Digamos, en los últimos días, desde el viernes, ha venido corriendo el rumor de que el gobierno estaría anunciando, prometiendo un cambio en los ministros, o que estaría repartiendo mermelada o llamando a los congresistas a ofrecerles dádivas burocráticas a cambio de apoyar las objeciones. ¿Cómo ha visto usted esta realidad en el Congreso? Bueno, efectivamente se está hablando de ello en dos sentidos. Primero, en que precisamente estarían peligrando en el gabinete la ministra de Justicia y la ministra del Interior, sobre todo se ha dicho. Sin embargo, lo que hemos podido nosotros corroborar mientras a través de algunas de nuestras fuentes es que realmente este cambio de pronto sí se da, pero meses más adelante y no en este momento en el que todavía, por ejemplo, la ministra de Justicia tiene en su plan sacar la reforma a la justicia y con varios proyectos que van a presentar próximamente, y ella misma ha dicho que no renunciará, y la ministra del Interior pues tampoco. En este momento pues vemos que la oposición también está pidiendo la cabeza del ministro de Defensa, y esto pues también podría pesar como en el rumor, pero hay que ver que Duque realmente les haga caso a una sugerencia así, sobre todo
que viene de la oposición. Y tocaría hacer como ese cambio de gabinete como hoy más o menos en las siguientes 2 horas. Exactamente, o sea, ya a estas, siendo ya las 9 de la mañana, ya no hubo cambio de gabinete. De hecho, esto se dijo como también en medio del ambiente crispado que hay en el Congreso, y también se rumoró que esto podría servir como para darles esperanza a los congresistas y a los partidos que piden mayor representación política en el gobierno, que tendrían como un ministerio, pero pues esto no ha pasado. Y en cuanto a la mermelada, pues la denuncia más fuerte, digamos, la hizo el senador de la U, Armando Benedetti, anoche, justamente, pocas horas antes, y lo que él dice es que quieren mantener algunos cargos y ofreciendo algunas, digamos, opciones en el plan de desarrollo. Lo que sí es cierto de esto es que el plan de desarrollo sí tiene corto el tiempo, porque solamente tiene hasta el 7 de mayo para salir adelante, lo cual sí existe una gran presión y por eso incluso tienen que votar hoy objeciones, porque si no también se va a hundir el plan de desarrollo. Y eso también lo advertía, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano en la pasada plenaria. A pesar de que puede sacarse por decreto, el plan sería un duro golpe para el gobierno en términos de sus relaciones con el Congreso. Recientemente en Semana hicimos una investigación sobre cómo el gobierno estaría tratando de conservar algunas cuotas burocráticas de los congresistas o de repartirlas nuevas en algunas instancias en las que el presidente tiene representación por derecho propio. ¿Qué le arrojó esa investigación, Astrid? Bueno, nosotros miramos los cargos, mejor dicho, los puestos en representación del presidente que hay en las cámaras de comercio en todo el país, y vimos que, pues si bien esto es algo normal, que el presidente ponga personas de su misma línea política y demás en estos cargos para que lo representen como su voto, pues sí vimos que hay una tendencia a que hay uribistas en las regiones siendo pues voz y voto en cámaras de comercio, que aunque no se habla mucho de esto, digamos como a nivel nacional, sí tienen una gran incidencia en cada ciudad, sobre todo en las grandes. Son muy importantes los empresarios, tienen un gran presupuesto, y lo vimos así en la Cámara de Comercio de Ibagué, de Bucaramanga, de Bogotá, de Neiva, de Barrancabermeja. Vimos hasta en San Andrés, incluso también pusieron a alguien, a quien lideraba las juventudes del Centro Democrático. Sin embargo, que hay una constante. No es gente que se buscaría atraer a favor del gobierno, sino gente que ya hacía parte del Centro Democrático. Sí, que en muchas ocasiones colaboraron con la campaña de Duque, con la campaña presidencial de Duque, incluso eran sus jefes de campaña en cada lugar. Entonces pues vimos como esto como una constante de los nombramientos, de los recientes nombramientos que ha hecho Tampoco Duque. clasificaría como mermelada necesariamente. No necesariamente, es simplemente como una tendencia, pero no quiere decir que realmente por esto se estén cobrando favores políticos por derecha o demás. Finalmente, Astrid, en la revista hemos tratado mucho el tema, o estamos investigando el tema de qué tanto está haciendo el uribismo para lograr el acuerdo político que propuso la senadora Paloma Valencia en la pasada sesión del Senado en que se discutieron las objeciones. Y quisiera preguntarle a usted, que estaba encima del tema, ¿qué tan viable es lograr ese acuerdo político? ¿Qué tanto se han logrado los acercamientos con Cambio Radical y los liberales? Bueno, efectivamente Uribe decía un acuerdo con las mayorías del Senado. Esto quiere decir, las bancadas mayoritarias del Senado efectivamente sí son Partido y Cambio Radical. Lo que sabemos es que personalmente Paloma Valencia llamó al expresidente César Gaviria a tratar de convencerlo de apoyar por lo menos 2 objeciones a la JEP. Y lo que nos cuentan es que Gaviria se habría mantenido firme, habría dicho que no, que consultó a las Cortes, a la JEP misma, si realmente eso que el Centro Democrático proponía era verdad, que le respondieron que no, y pues a su juicio se mantiene firme con él toda la bancada. Eso es lo que nos dicen, pero hay que esperar igual la votación. Y por el lado de Cambio Radical, aunque Germán Vargas Lleras no se ha pronunciado como por cuenta propia, sí, por ejemplo, hemos hablado con Germán Barón, que es, digamos, un senador muy cercano a él y que nos ha dicho que se mantendrían firmes porque nada
habría cambiado ni política ni jurídicamente para que ellos pues dieran una voltereta de estas, porque después de haberle salido a la opinión pública a prometer que iban a apoyarlas, apoyar la JEP, una voltereta de esta pues políticamente y en un año electoral sí les costaría. Bueno, pues la sesión está citada hoy a las 11 de la mañana, va a ser una sesión larga y compleja. Como ustedes saben, el presidente del Senado, Ernesto Macías, es un fiel escudero del expresidente Álvaro Uribe y probablemente tratará de dilatar esta votación lo máximo posible, pero pues el país político ya está cansado un poco del tema de las objeciones y hay mucha gente pidiendo que se pase la página. Hasta donde tenemos entendido, lo primero que se hará después de que se apruebe el orden del día será votar el informe que elaboró la oposición y que elaboraron otros partidos, que rechaza las objeciones presidenciales. Si ese informe es negado, las objeciones tienen posibilidades de ser aprobadas. Si el informe es aprobado, las objeciones se darán por hundidas. En todo caso, en semana.com estaremos toda la sesión pendientes de lo que suceda y haciendo un minuto a minuto que ustedes podrán seguir en vivo. Gracias a todos y nos vemos la otra semana con el tema de la portada.